Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Gusto poder saludarles nuevamente en este su espacio de Mi alma tiene sed. Estamos agradecidos con el Señor por el privilegio que tenemos de poder estar con ustedes en esta noche y poder compartir la palabra del Señor. Como lo hemos estado haciendo en días anteriores, hemos estado hablando del tema del regreso del Señor. Y hemos avanzado en algunos puntos, amados hermanos, por lo que le hago la más cordial invitación a que usted ingrese al canal de YouTube de Radio 760 y busque los programas anteriores para que, si usted nos está escuchando por primera vez, pueda escuchar los programas anteriores y pueda tener una retroalimentación de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y pues continuar en el crecimiento espiritual de un tema tan importante. Hemos estado en el programa anterior y en este vamos a estar abarcando lo que es el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que es el capítulo escatológico, si usted me permite denominarlo de esa manera, o como comúnmente se le conoce en el medio evangélico, porque habla de los tiempos del fin, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, durante la última semana de su existencia terrenal. Recordemos que el Señor tuvo una semana, amados hermanos, donde Él fue muerto, ¿verdad? Fue muerto a manos de los romanos, donde Él tuvo un juicio injusto, y donde Él fue muerto, crucificado, exhibido en una cruz, y al tercer día resucitó. En esa semana, amados hermanos, el Señor tuvo un mover bastante fuerte en lo que fue la enseñanza, y por lo que los evangelios nos dejan ver, parece que se presentaba desde muy temprano al templo y estaba enseñando durante todo el día hasta avanzadas las horas de la noche, en que Él regresaba a Betania o al Monte de los Olivos, porque fueron los días previos a la conmemoración de la gran semana, de la gran celebración que hubo en el tiempo en que el Señor Jesucristo murió. Y Él estuvo viajando durante ese tiempo, pero ya en el último día, Él sí ya buscó un hospedaje dentro de Jerusalén para poder celebrar la Pascua, donde Él iba a ser inmolado como el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Así que en esta semana Él está enseñando, y como les comentaba en el programa anterior, el Señor ya se estaba yendo del templo, ya estaba dejando las instalaciones del templo con sus discípulos para retirarse o al Monte de los Olivos o a Betania para descansar, o para por lo menos reposar un poco después de la jornada tan agitada que había tenido. Y los discípulos empezaron a comentarle, ¿verdad?, sobre lo que es el templo. Así que yo le invito, amados hermanos, que abordemos ese tema mediante la búsqueda en el canal de YouTube de Radio 760, para que lo que mencionamos en el programa anterior usted lo pueda considerar y lo reflexione. Llegamos hasta el verso número 14, pero yo quisiera retomarlo un poquito, nuevamente mencionándoles lo siguiente. En el capítulo 24, amados hermanos, nosotros estamos pidiendo la sabiduría del Señor, porque vamos a encontrar
lecciones para los 3 grupos. Como lo mencioné al inicio de esta serie, en este final de los tiempos sabemos 3 grupos que estamos coexistiendo, o estamos caminando, o estamos avanzando simultáneamente. Uno es la iglesia, otro es Israel y el tercero es el mundo. Obviamente alrededor de los 3 pues están eventos atmosféricos, eventos que tienen que ver con el cosmos, eventos que tienen que ver con la política, eventos que tienen que ver con la situación política social de la humanidad, la familia. Y entonces, amados hermanos, pues se va conformando una serie de situaciones que de una u otra manera siempre nos señalan el final de los tiempos. Y concretamente, amados hermanos, nosotros estamos viendo lo que es la iglesia, luego Israel y luego el mundo, que son los 3 escenarios que están coexistiendo, amados hermanos, en esta parte final de los tiempos. En el programa anterior, en los primeros versos, amados hermanos, yo les hacía mención, por ejemplo, de enseñanzas que son para los 3, y luego ya empezamos a ver enseñanzas que son específicas para la iglesia. Voy a repetir la parte del verso 9, se la voy a leer. Dice la escritura, Mateo capítulo 24, verso 9. Y antes de comenzar la lectura, amados hermanos, les recuerdo que los teléfonos de la radio, usted puede comunicarse en horario hábil al 24 37 59 59 o al teléfono celular 4709 37 85 y comunicarnos sus necesidades de oración para que podamos orar por ellas en los diferentes espacios que Radio 760 tiene para el efecto. Haciéndole también la cordial invitación, mi amado hermano, para que esté orando por este medio de comunicación, ya que tenemos unos días de no estar transmitiendo a través de la frecuencia 760 AM por un problema que tenemos con el transmisor. Estamos confiando, creyendo en el Señor, que pronto se va a poder resolver y que podamos nuevamente estar al aire bendiciendo la vida de tantas personas que nos sintonizan en la ciudad capital y en el interior de la República a través de la frecuencia 760 AM. Así que desde ya muchas gracias, amados hermanos, y que Dios les bendiga. Verso 9 del capítulo 24 de Mateo dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, amados hermanos, esta porción está específicamente hacia la iglesia. ¿Por qué razón? Porque aquí este es un discipulado particular. El Señor le está hablando a los discípulos. Desde incluso en el verso 1 de este capítulo se nos dice que el Señor está hablando específicamente con sus discípulos. No está hablando con nadie más. No es una enseñanza pública, amados hermanos. Y esto nos lleva a reflexionar que la enseñanza del final de los tiempos no es para cualquiera. La enseñanza del final de los tiempos es para los discípulos, para los que están comprometidos. Yo hacía mención, amados hermanos, que hay una disputa nueva, amados hermanos, que ha estado pululando en el ambiente cristiano, referente al tiempo que ejerció ministerio el Señor Jesús. Tradicionalmente se ha dicho que el ministerio del Señor Jesús fue de 3 años y medio. Sin embargo, se ha apuntalado debido a unos nuevos estudios que se están realizando acerca de los manuscritos hebreos,
de los manuscritos griegos, amados hermanos, de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, que el Señor Jesús solamente estuvo en Israel en 2 Pascuas. Una al inicio de su ministerio, que se describe puntualmente en el Evangelio de Juan, y la segunda, que es donde él murió, por lo cual se nos hace un ministerio de 1 año y meses. No abarca más de ese tiempo. Y pues los evangelios parecen contener los detalles de un ministerio de 1 año, de un poco más de 1 año, no más de ese tiempo. Pero al final, amados hermanos, hayan sido 3 años y medio o haya sido 1 año, lo importante es que el Señor cumplió un ministerio público, un ministerio del cual nos deja referencia en la Biblia con detalles de las enseñanzas que él efectuó y los milagros que realizó a propósito, o con el propósito, mejor dicho, de reafirmar que es el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y que vino a cumplir la comisión que le encargó el Padre. Así que el punto que yo le quiero señalar, amados hermanos, es que hayan sido 3 años y medio o haya sido 1 año, los discípulos que él escogió estuvieron con él día y noche, dejándonos enseñanza a nosotros en este tiempo, que nosotros debemos de estar comprometidos, amados hermanos, con seguir al Señor. Obviamente nosotros, amado hermano, tal vez ya no tenemos que peregrinar tanto como lo hacía el Señor, porque en los tiempos en que el Señor estuvo en esta tierra, amados hermanos, la tecnología no había avanzado tanto, al punto de tener medios de transporte que le permitieran abarcar toda la comunidad de Israel y otros países de una manera más eficiente. Él lo hizo de la forma común, caminando. Caminaba de un lugar a otro y pues usted sabe que la tierra de Israel es calurosa, está en un lugar donde las temperaturas son de por lo menos un mínimo 36-37 grados y de ahí para arriba. Hay áreas desérticas, hay mucho polvo, los lugares donde hay agua es escaso, por lo que tanto los viajes, amado hermano, se realizaban temprano, se realizaban en la tarde-noche, con el fin de poder llegar tal vez de una buena manera a otros lugares, evitando un poco la sofocación que provoca el calor. Entonces estos discípulos, amados hermanos, estuvieron durmiendo con el Señor, pero lo estuvieron siguiendo, estuvieron aprendiendo de Él, vieron llegar multitudes, vieron cómo el discipulado creció, vieron también cómo el discipulado disminuyó, porque en el Evangelio de Juan que vemos que es un evangelio que es diferente a los demás en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a la forma en que el Señor desempeñó el ministerio, donde habló muchas profundidades, donde hacía notar su divinidad y su relación íntima con el Padre. Pues obviamente eso causó, amados hermanos, en el discipulado un choque. Y así fue como muchos en determinado momento, en el capítulo 6, verso 60 en adelante, muchos decidieron abandonar el discipulado del Señor. También vemos en los otros evangelios que algunos se ofrecieron para ser discípulos del Señor, pero cuando el Señor les hizo una prueba, un test, no lo pasaron, amados hermanos. No lo pasaron porque uno tenía riquezas y no las quería dejar. Otro quería pues disfrutar un poco más la vida y le hizo pretexto de que quería enterrar a su padre. Le dijo al Señor: yo te seguiré, pero permite que entierre primero a mi padre. Y el padre pues seguramente no estaba ni enfermo, amados hermanos, ni un resfriado tenía. Entonces, aunque sonó muy bonita la frase, la intención no era seguir al Señor, sino verdaderamente solo despertar el comentario en los demás, decir: oh, este hombre quiere seguir al Señor, vieran qué espiritual, pero no lo siguió. Entonces a algunos se le hizo ver que eso iba a implicar algún tipo de sacrificio, ¿verdad? Porque cuando el Señor hace la frase:
hijo dice lo siguiente: miren, los cuervos tienen nidos, las zorras tienen madrigueras, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Algunos interpretan que el Señor tenía un misterio que aludía a la pobreza, pero no era así. Vamos a más en lo que el Señor estaba transmitiéndonos en ese momento es que teníamos que en determinado momento demostrar nuestra fidelidad al Señor, tuviéramos o no un lugar cómodo donde poder reposar. El Señor muchas veces me tocó dormir en los trayectos. Se ha demostrado, amados hermanos, que hay personas que acampan, ¿verdad? Que el trayecto se hace demasiado largo y la hora de la noche es complicada, por lo que en algunos lugares se quedan a dormir a la intemperie o alrededor de algún fuego, porque recuérdese que las regiones calurosas tienen la contradicción o el fenómeno particular, si usted me permite esa expresión, de que aunque son muy calurosos durante el día, en la noche son muy fríos, ¿verdad? Entonces en la noche, amados hermanos, el descenso de las temperaturas puede causar enfermedades o hipotermia o cobrar la vida de las personas. Así que el Señor a veces le tocó acampar en los trayectos, y el Señor lo que le estaba diciendo a esta persona es: tú vas a tener esa disposición de que si en determinado momento no tenemos un lugar cómodo donde quedarnos, donde poder reposar, renovar nuestras fuerzas para continuar la obra, tú me vas a seguir. Y fue ahí donde muchos abandonaron el discipulado. Y acá, amados hermanos, el Señor está hablando a esos discípulos, a los que están comprometidos, a los que están dispuestos a aceptar la responsabilidad de seguirle. Y aquí dice claramente, en el verso 9, porque es ya para la iglesia. Recuérdese que el Señor empezó la iglesia con estos discípulos de origen israelita. Como lo he mencionado antes, amado hermano, y lo vuelvo a hacer ahora, nosotros no vamos a poder negar nunca que la iglesia empezó en Israel, que el Señor escogió primero son de Israel. Entonces, amado hermano, nosotros querer pelearnos con el pueblo de Israel y decir que ellos no son la iglesia o que no son parte del pueblo del Señor, es verdaderamente, amado hermano, una locura. Nosotros, al contrario, debemos de reflexionar que por el momento que se vivió en que ellos no quisieron aceptar el mensaje, se abrió un paréntesis para la gentilidad, para nosotros, para que nosotros recibiéramos las bendiciones del Evangelio y poderlas ir a predicar a otros lugares. Pero los llamados eran los israelitas, y los israelitas eran los que tenían que en determinado momento haber viajado por todo el mundo y estar llevando este mensaje de salvación. Si ellos hubieran aceptado el mensaje, amados hermanos, nosotros estuviéramos recibiendo el Evangelio de parte de israelitas, no de estadounidenses o de otras personas de otras nacionalidades, que son los que han sido bendecidos a causa de que Israel no aceptó el mensaje de salvación en su momento. Lo aceptamos nosotros, la gentilidad, y somos nosotros los que estamos predicando, anunciando el Evangelio, llevando las buenas nuevas. Y esto no es para que nosotros nos gloriemos, amados hermanos, sino para que al contrario nos pongamos a reflexionar y nos autoanalicemos y podamos cuestionarnos en determinados momentos si efectivamente nosotros estamos llevando las buenas nuevas del Evangelio con eficiencia a muchos lugares. Porque a veces se piensa que llevar el Evangelio es tener una plataforma, poderle predicar a miles de personas en un estadio o en una plaza o en algún lugar, y que estos acepten al Señor. Aunque eso hacen algunos hombres que tienen ese llamado de parte de Dios. A veces a nosotros nos va a tocar predicarle a una persona, a uno solo o a un grupo, que tal vez va a ser nuestra familia, o va a ser nuestro trabajo, nuestro centro de estudios, o en el lugar donde nosotros nos desenvolvamos. A veces va a ser en un trayecto de un autobús,
o a una persona que tal vez vamos a ver una única vez, donde le vamos a poder transmitir el mensaje de salvación. Porque nosotros hemos sido llamados a predicar las buenas nuevas. Y entonces el mensaje es para los que están comprometidos. Y la iglesia empezó con israelitas y ahora estamos con gentiles, pero el llamado sigue siendo el mismo, amados hermanos. Y aquí dice, en el verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y eso está pasando, amados hermanos. Pasó en el inicio de la iglesia. Usted sabe que cuando el Señor Jesús fue llevado a los cielos, el libro de los Hechos nos deja claro que se inició una persecución en contra de los que seguían el camino, como inicialmente se le llamó a los que creían en el Señor Jesús como Mesías, como Salvador y Mesías. Y posteriormente en Antioquía, pasados algunos años, se le empezó a llamar cristianos a los creyentes. Hoy, amados hermanos, el término se ha distorsionado, porque se asume que también son cristianos aquellos que, aunque estén en una religión o en un lugar donde hayan imágenes, donde haya ciertas prácticas, se consideren como creyentes en Cristo, porque se está viendo el término no como aquellos que sean a Cristo fielmente en todos sus mandamientos, sino como aquellos que se anteponen o se ponen sobre sí, que creen en Cristo, mas no le obedecen. Porque una de las cosas que el Señor demanda es que nosotros creamos, pero que también guardemos, dice la Escritura, guardemos sus mandamientos, y eso significa que los entendamos, los comprendamos y los vivamos, es decir, que los reflejemos. Y obviamente cuando usted analiza, amados hermanos, los mandamientos, se va a encontrar que en ninguna parte ni el Señor Jesús, ni Dios mismo, ni el Espíritu Santo mandaron, por ejemplo, que se hicieran imágenes y que a estas se les rinda honor. De hecho, Pablo, uno de los ministros que el Señor levantó para poder llevar el Evangelio a los gentiles, a veces llegaba a regiones donde hacía milagros y la gente lo quería adorar y él los estorbaba, les decía, no, ustedes deben de adorar a Dios, yo soy un simple hombre. Y aún los ángeles del cielo, amados hermanos, en Apocalipsis, que es un libro que, si el Señor lo permite, lo vamos a leer, o vamos a ir estudiando poco a poco más adelante. Aún Juan, cuando observaba aquellas imágenes que le fueron mostradas en el cielo, él se postraba y los ángeles le decían, no te postres ante mí porque yo soy un siervo, yo soy consiervo tuyo. Es decir, que ni aún los ángeles de Dios, amados hermanos, aceptan la adoración, porque la adoración es solo para Dios. Y habiendo dicho esto, amados hermanos, el entendido que entienda, que abra sus oídos y entienda. Los verdaderos creyentes, amados hermanos, están sufriendo tribulación y persecución por causa del Evangelio. Entonces es algo que el Señor ya nos habló. Y hoy sigue sucediendo, amados hermanos, porque hay lugares, por ejemplo, en lo que se llama Oriente Medio, o el Oriente del mundo, donde hay regiones donde el ser creyente, el ser cristiano, es objeto. Se pone uno automáticamente el calificativo de sujeto a muerte, de ser asesinado, de ser violentado, por el hecho de estar predicando a Jesús, o al Mesías, al Salvador. El continente africano es un lugar que tampoco ha sido alcanzado debido a la persecución que se tiene contra la iglesia. Aún la iglesia genuina, amados hermanos de Cristo, la iglesia genuina, y hago la aclaración, sufre persecución. La pseudo iglesia no. ¿Por qué? Porque el mundo y la iglesia son antagónicos. He estado verdaderamente, amados hermanos, siendo confrontado y sacudido por el Señor, porque se tenía la idea equivocada de que si la iglesia se introducía en el mundo iba a ser transformado. Y efectivamente sí es el propósito que sea transformado, pero siempre va a haber una pugna, porque el mundo va a querer prevalecer sobre lo que la iglesia pretende. Y hay muchos
que equivocaron el concepto y pensaron que el mundo y la iglesia no tenían que confrontarse y se hicieron amigos de Dios, pero se convirtieron en enemigos de Dios, se convirtieron en amigos del mundo, La frase correcta que quiero decir es que se convirtieron en amigos del mundo y se convirtieron en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no acepta, no permite, no avala la amistad con el mundo, porque son antagónicos. Y eso lo podemos ver claramente en el Evangelio de Juan, lo podemos ver claramente en las cartas de Juan, lo podemos ver claramente en las cartas de los otros apóstoles que nos dejan ver que efectivamente la iglesia del mundo siempre van a estar en puestos contrarios, no pueden caminar juntos. Si usted decide seguir a Dios, tiene que renunciar al mundo, y si usted decide seguir al mundo, tiene que alejarse de Dios, o lo van a alejar de Dios, porque el mundo nunca lo va a conducir a Dios. Y acá se nos dice precisamente que va a haber problemas dentro del discipulado, dentro de la iglesia. Os matarán y seréis aborrecidos. Las iglesias genuinas de Dios que anuncian el evangelio de la verdad son aborrecidas, no son aceptadas. Tienen que luchar a través de la oración, de la constancia, de la predicación de la palabra, para que el Señor ponga su mano y permita que en el lugar donde estén, la iglesia pueda seguir creciendo y desarrollándose. Generalmente la iglesia tiene que crecer en lugares donde hay mucha oposición, para ir ganando las almas de aquellos que deben ser salvos. Y dice acá, muchos tropezarán. Y eso está aconteciendo, hermanos. Debido a la persecución o debido a las cosas que continuamente pasan, hay muchos que están tropezando y están negando la fe. No podemos negar, amados hermanos, y el Señor jamás tampoco prometió que nosotros íbamos a estar libres de situaciones complicadas. He leído, por la bendición de Dios, por su gracia, y no lo digo con el propósito de ufanarme, amados hermanos, sino al contrario, de que tengo mayor responsabilidad de poderle transmitir a usted, que he leído muchas versiones de la Biblia con la gracia del Señor, y en ninguna he encontrado que el Señor haya prometido que nosotros estaríamos libres de problemas. Aún las versiones hebreas, las versiones más textuales acerca de los estudios a los manuscritos griegos que están disponibles, en los cuales fue escrito el Nuevo Testamento y que es traducido a nuestro idioma, y en algunas otras versiones de la Biblia en otros idiomas, en ninguna parte dice que el Señor nos haya prometido estar libres de situaciones complicadas. Siempre vamos a tener problemas, vamos a tener alguna dificultad, problemas matrimoniales, financieros, económicos, de salud. Amados hermanos, mientras estemos en este mundo vamos a tener dificultades. El Señor es poderoso para guardarnos, pero a veces va a requerir que nosotros pasemos por alguna de esas pruebas para que mostremos misericordia y compasión al mundo que tanto lo necesita. Entonces, hay muchos que están tropezando por ahí. Hay muchos que piensan que al volverse cristianos, o al asistir a una iglesia cristiana, o al disimular que son cristianos, van a recibir alguna bendición económica que les va a permitir salir de sus problemas. Pero cuando eso no ocurre, tropieza. Hay otros que piensan que la restauración de su vida se va a realizar de una manera inmediata. Y amados hermanos, déjenme decirle que la iglesia no es una fórmula mágica. El seguir al Señor, Él en cada caso concreto, en cada circunstancia, amados hermanos, o en cada caso particular, va a aplicar un proceso, un tratamiento. No va a ser el mismo tratamiento para usted, que el mismo tratamiento para mí, o que el mismo tratamiento para fulano o mengano. Hermano, entonces Dios hace discriminación. No, bajo ningún punto de vista, al contrario. Nosotros deberíamos de agradecerle a Dios que Él tiene tratamientos personalizados. Y si usted me permite resumirlo en un refrán popular, el Señor aplica este principio: como es el sapo, es la pedra.
Entonces a cada uno le hace un tratamiento diferente. Y lamentablemente, amados hermanos, por nuestra dureza, a veces el tratamiento puede ser corto, puede ser extenso, debido a nuestra necedad, debido a nuestra terquedad o debido a la dureza de nuestro corazón. A veces los procesos o los tratamientos llevan más tiempo del que se necesita por nuestra dureza. Hay algunos que se están traicionando, amados hermanos. Aquí se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esta es la situación actual de la iglesia. Hay traición dentro de la iglesia y algunos están aborreciendo unos a otros, amados hermanos, por causa de que, lamentablemente, con tristeza y dolor lo tengo que decir, dentro de la misma cristiandad, a veces nosotros somos un ejército que no busca combatir juntos las fuerzas del enemigo, sino que al contrario queremos tener nuestros propios héroes. Queremos tener nuestros propios protagonistas y a veces nosotros queremos ser ese protagonista. ¿En qué sentido, amado hermano? En que nosotros no luchamos como un ejército. Y venimos y nos dividimos porque el ejército o la línea 1 o la parte del ejército de la iglesia, hay un grupo que dice que es más importante el bautismo. Hay otros que dicen que es más importante la oración. Hay otros que es más importante el hablar en lenguas, que hay otros que es más importante la palabra, que hay otros que dicen que es más importante la intercesión, que hay otros que dicen que es más importante el ayuno, que hay otros que le dan mayor valor o importancia a la alabanza. Y así hay muchos que han causado división dentro de la iglesia. De hecho, amados hermanos, la iglesia cristiana evangélica se caracteriza porque dentro de la misma iglesia cristiana evangélica hay muchas divisiones, demasiadas, cuando el evangelio es uno. Y nosotros, en lugar de acudir al Espíritu Santo y de suplicarle al Señor su auxilio divino, hemos hecho tanto énfasis en una doctrina, hemos hecho tanto énfasis en determinada enseñanza que nos terminamos dividiendo. Y dentro de la misma iglesia a veces no caminan los de tal creencia con los de tal otra, o los de tal misión con los de tal misión, por esas pugnas. Entonces, amado hermano, las palabras proféticas del Señor se están cumpliendo acá. El Señor dejó claramente establecido eso, pero nosotros, amado hermano, hemos cometido el error como iglesia cristiana evangélica, si usted me permite utilizar este término, de quitar nuestros ojos del Señor y ponerlo en líderes, ponerlo en enseñanzas, ponerlo en misiones o ponerlo en algún tipo de ministerio, cuando nuestra mirada claramente debe estar puesta en el Señor. Los ministros, amado hermano, los dones, todos son temporales. Un ministro, amado hermano, no es eterno. Un ministro tarde o temprano se va a enfermar, se va a tener que trasladar la estafeta a otra persona, y la iglesia debería de permanecer y debería de seguir porque nuestro Dios es eterno. Entonces la enseñanza es para la iglesia, y aquí se nos dice, como se enfatiza a lo largo de todo el Nuevo Testamento, sobre los falsos profetas que engañarán a muchos. Lamentablemente, amados hermanos, los falsos profetas siempre han existido. Vemos ejemplos de ellos en el Antiguo Testamento, y el Señor Jesús nos advirtió de otros que iban a levantarse en el Nuevo Testamento, en la nueva era, en el nuevo pacto, si usted me permite esos términos. Y eso ha existido así, ha sido así. Hay hombres que se han levantado dentro de las mismas congregaciones donde pues mediante, según ellos, palabras inspiradas de parte del Señor, lo que están haciendo es poner en rivalidad a dos hermanos del mismo rebaño, de la iglesia del Señor, pero si usted me permite, de una misma misión, criados bajo la misma tutela ministerial, y se ponen en contienda porque le dicen: tú vas a ser el primogénito, tú eres mi escogido, tú eres mi siervo,
yo te voy a levantar, yo te voy a entregar esta misión, yo te voy a entregar esto, te voy a entregar lo otro. Y cuando esas palabras logran despertar codicia, avaricia, el corazón de ese hombre, muchas veces este hombre antepone sus propios deseos, manipulados al deseo de Dios, y divide las congregaciones, las apartan, las separan. Y es por ello, amados hermanos, que nosotros debemos de discernir. La iglesia está llamada a que tenga una comunión fuerte con el Espíritu Santo. Nosotros deberíamos, sobre todas las cosas, amado hermano, anhelar la presencia de Dios, la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo, pero la comunión con el Espíritu Santo, porque Él está encargado en este tiempo de la iglesia. Él fue dejado como el delegado primordial, principal y más importante de la iglesia. Y usted lo puede ver en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y Él es el que nos debe de guiar a toda verdad. De hecho, hay unas versiones, amado hermano, que estaba estudiando una versión hace poco, a la cual le han estado haciendo revisiones últimamente, y ahí dice el Espíritu de verdad. Así es como se le llama al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Y el Espíritu Santo nos da de conducir a Dios y apartarnos precisamente de todo aquello que no le agrada a Dios. Y por eso, amados hermanos, debemos discernir dentro de la iglesia. Y aquí dice que van a engañar a muchos. Lamentablemente la iglesia se ha hecho una encuesta, amados hermanos, y hay estudios donde los dones del Espíritu Santo, así como los ministros, están totalmente desacreditados dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque han habido hombres malvados y perversos, hermano, hijos del diablo en algunos casos, que se lograron infiltrar a la iglesia y que, aparentando ser espirituales siendo ministros, dañaron a la iglesia. ¿Cómo? Pues pidiéndole dinero, abusando de su confianza, traicionándolos, dándoles un mal ejemplo, decepcionándolos. ¿Cuántas personas no han sido engañadas o manipuladas a que den ofrendas cuantiosas en términos monetarios o aún de sus propios bienes, cediendo sus casas, sus terrenos, sus vehículos, supuestamente porque hubo una profecía o hubo un mover del Espíritu que les pedía sus bienes? Y no era mover del Espíritu, amados hermanos. Yo les conté hace poco, y no se me olvida, que precisamente un poco antes de que empezara la pandemia, un grupo de una iglesia en el sur de América que fue engañada por un pseudo ministro que aseguraba que el Señor venía y que era necesario que la iglesia se despojara de todos los bienes terrenales que tenía para que pudieran ser llevados al cielo, malinterpretando aquel verso bíblico que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, sino más bien haced tesoros en los cielos. Y aunque ese verso tiene su contexto, amados hermanos, la gente lo manipuló y lo torció de tal manera que aquellos que tenían su vehículo, que tenían un lugar donde vivir, que tenían cierta cantidad ahorrada, se llegaron a sentir tan mal por la provisión que Dios les había dado, que se deshicieron de ella y se la entregaron a este pseudo ministro, habiéndolos engañado. Les dijo que el Señor venía, que venía específicamente por ellos, les dio una fecha, un lugar, una hora, y todos los miembros de la iglesia estaban ahí en ese lugar, en esa hora, en ese momento, esperando que el Señor viniera, y el Señor nunca llegó. Pero de todos los que tenían que estar ahí, el que más se notó por su ausencia fue el pseudo ministro. Cuando fueron a investigar dónde estaba el famoso pseudo ministro se había ido con todos los bienes, o sea, con el producto, con el recurso de todos esos bienes que aquellos hombres y mujeres habían vendido, cedido, porque según este pseudo ministro, Dios se lo había pedido a ellos para podérselo llevar. Entonces, amados hermanos, este engaño, así como ese, hay muchos engaños que han dañado a la iglesia.
Pero amados hermanos, el llamado es para que nosotros estemos atentos. No es que vivamos en desconfianza todo el tiempo, sino que nosotros, mediante nuestra comunión constante, continua, no de cada 8, no cada 15 días, cada mes o cada año, no, sino nuestra comunión diaria con el Espíritu Santo, el Señor nos va a ir habilitando los sentidos espirituales para que nosotros podamos discernir entre los falsos ministros y los ministros genuinos que nos van a conducir precisamente a hacer la voluntad de Dios, a agradar a Dios. Porque eso es lo que el Señor espera. En estos tiempos, amado hermano, que se están viviendo, es necesario que nuestra comunión con el Espíritu Santo se avive para que nosotros podamos continuar. Aquí dice claramente que el que persevere. Bueno, aquí solo quisiera resaltar que para haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Y de hecho la iglesia cristiana, amados hermanos, ha sufrido una sacudida últimamente debido a que la pandemia, esta situación que se está dando de la pandemia, apartó a muchos de la iglesia. Pero realmente lo vemos como algo que Dios permitió, amados hermanos, para nuestra propia reflexión, para que nosotros mismos nos cuestionemos si verdaderamente nosotros dependemos de buscar de Dios, de que se nos permita ir a la iglesia, o nosotros estamos yendo a la iglesia con gratitud en nuestro corazón, por el amor que le tenemos, o aunque no nos permitieran ir a la iglesia por alguna circunstancia, nuestra comunión con Dios se mantiene, nuestro amor con el Señor es firme, es fiel, y lo vamos a buscar aunque haya lluvia, aunque haya calor, aunque haya frío, aunque haya invierno, aunque haya verano, aunque haya otoño, cualquiera de las épocas del año que se den, cualquiera que sea la circunstancia, nosotros vamos a seguir buscando al Señor o no. Y acá dice, verso 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque verdaderamente el creyente tiene que ser persistente, hermanos. Y el Señor Jesús nos dio ejemplo, porque Él vino a este mundo y se entregó por completo. Él perseveró, porque Él desde su niñez, amado hermano, lo hemos visto, lo hemos analizado, que desde su niñez Él fue perseguido, amados hermanos, con el propósito de que Él no llevara a cabo la misión o el propósito que Dios le había dado. Fue perseguido desde niño, fue perseguida a su familia, y aún estando en el ministerio como adulto fue atacado, menospreciado, insultado, tenido un poco, pero Él perseveró, y aún en medio, amados hermanos, de ese tormento, de ese suplicio tan difícil que Él vivió. Usted sabe que cuando Él oró esa noche que Él fue arrestado, Él todavía le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Incluso Él tuvo esa lucha, amados hermanos, pero Él perseveró y dijo: no, esto es lo que le agrada a mi Padre y yo lo voy a cumplir. Aunque es doloroso, aunque va a ser difícil, lo voy a cumplir. Y lo realizó, amados hermanos. Él se entregó. Dice el Filipenses que Él se entregó hasta lo sumo, es decir, hasta lo máximo. Y se entregó y cumplió. Pues de igual manera el creyente tiene que perseverar. Perseverar en las épocas que vienen. Tenemos ejemplos vastos de esto en la Biblia. Por ejemplo, Abraham, usted sabe, lo mandaron a dejar su tierra, parentela. Fue a un lugar donde él no conocía, donde nunca había viajado antes. No tenía hijo, no tenía descendencia, pero él escuchaba las promesas de Dios que decía: esta tierra te la voy a dar a ti y a tus descendientes, y te voy a hacer de bendición. Y Abraham decía: pero ¿cómo voy a ser yo de bendición si yo estoy aquí? Primero dejé mi tierra, dejé mi parentela, dejé todo. Estoy caminando una tierra que no sé, y yo veo que tiene muchos enemigos, tiene situaciones complicadas, no tengo hijo, no tengo a alguien que me vaya a heredar. Entonces, ¿cómo es que esto me lo está ofreciendo Dios? Pero él perseveró. David es otro ejemplo de perseverancia. Los profetas, ejemplo de perseverancia, etc.
Y el cristiano debería de tener eso muy presente, porque la Biblia nos grita, nos enseña, pero principalmente creo que nos grita acerca de nuestra perseverancia. Entonces el Evangelio dice que debe ser predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces acá muchos pues aseguran que el punto de que cuando el Evangelio sea predicado en todas las naciones vendrá el fin. Ese punto es el de la discordia. Pero vemos, amado hermano, que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que continuar haciéndolo. Y cuando nosotros prediquemos el Evangelio, o a la par que vayamos predicando el Evangelio, se van a ir desarrollando eventos como el que viene. Entonces ya la siguiente sección, amados hermanos, ya es para Israel. Por tanto, dice la Escritura, verso 15 del capítulo 24, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, amados hermanos, he leído esta porción que debería de leerse un poco más, pero quiero llevarlos a que aquí empieza otra porción que ya es específicamente para Israel. ¿Por qué? Bueno, primero, porque aunque los discípulos en ese momento habían recibido una profecía de parte del Señor, en el verso número 2 de este mismo capítulo, donde dice: ¿veis todo esto? Hablando del templo, de todo lo que los discípulos estaban enseñando, le dice el Señor a ellos: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y nosotros sabemos que históricamente en el año 70 de nuestra era, de este nuevo periodo, después de la partida del Señor Jesús, el templo de Jerusalén fue derribado y fue profanado por los romanos. Fue destruido. El templo de Jerusalén, amados hermanos, ha sido víctima de varias profanaciones. De hecho, acá precisamente quería hacer ese paréntesis y voy a tratar de profundizar en otro programa para no irme de largo. Pero en el capítulo 9 del libro de Daniel, que es el que se menciona acá, en el verso 27, dice acá que va a haber una situación. Dice que: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación en lo determinado, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, amados hermanos, se habla de la abominación desoladora, pero cuando usted nomás lo estudie, y estudia el libro de Daniel, se da cuenta que en el capítulo 9, que es donde se menciona primeramente, está hablando de varias abominaciones, muchedumbre de abominaciones. Y luego un par de capítulos después se habla de la abominación desoladora. O sea que van a haber muchas previas, pero después va a haber una definitiva. Entonces yo traigo esto a colación, amados hermanos, porque el templo de Jerusalén, cuando fue levantado, construido por Salomón, ese templo, debido a la desobediencia de Salomón, fue objeto de muchas
situaciones, amor. Primero se robaron el oro, lo fueron despedazando por enviar el oro a otros países como el objeto de hacer pactos para evitar que los invadieran, o fue saqueado en algunas ocasiones, y incluso en tiempo de Manasés, que fue uno de los reyes que se destacó por su maldad dentro de la línea de Judá. Este templo fue víctima fue objeto, mejor dicho, de que se pusieran ahí objetos que no fueron aprobados por Dios. Es decir, el templo fue profanado muchas veces. Y eso es una sombra de lo que realmente está pasando ahora. Pero el punto que yo le quiero transmitir es que aquí, ¿por qué digo yo? ¿O por qué él nos apunta de que aquí está hablando de Israel? Primero, porque se está mencionando un templo. Yo le hago la mención que en el año 70, el templo de Jerusalén, el templo de Herodes, como lo mencioné al inicio de esta parte del capítulo 24 de Mateo, el templo de Herodes fue el que se destruyó en ese momento. Y fue derribado totalmente. Y hoy solo queda en Jerusalén lo que muchos llaman el muro de los lamentos, que según dicen es la única parte del templo. Pero yo ya les invité a que ustedes investiguen un poquito ahora en los nuevos documentales que están a nuestra disposición a través del internet y se den cuenta de algunas situaciones. Y algunos aseguran que el lugar del templo es donde está la mezquita que hoy está en Jerusalén. Usted sabe que Jerusalén tiene una parte que fue tomada por los musulmanes, otra que está tomada por israelitas y otra que está tomada por la iglesia universal predominante, que no es la evangélica. Entonces, Jerusalén ha sido objeto de pugnas, pero acá este capítulo y esta porción del verso 15 nos está haciendo referencia a que tiene que haber un templo, porque el lugar santo, atrio, lugar santo y lugar santísimo hacen referencia a un templo, a un lugar de adoración. Entonces, cuando el Señor dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló Daniel, es una advertencia para los israelitas, amor. Porque los israelitas saben que dentro del templo no se debe de permitir que haya nada que sea ajeno a lo que Dios permitió. De hecho, cuando usted estudia, amados hermanos, el templo, se da cuenta que los únicos objetos permitidos para estar dentro del templo eran, número uno, el arca del pacto. Y el arca del pacto hasta el día de hoy se encuentra extraviada. No está el objeto, el mueble o el bien que Dios ordenó que se hiciera en Éxodo 25 ya no está. Y dentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que Dios ordenó que se conservara ante un recipiente ahí para memoria de los israelitas. Y luego en el lugar santo estaba el candelero, el candelabro, la mesa de proposición, una mesa especial donde se podían poner las ofrendas, habían el altar del incienso. Eran los muebles que estaban dentro del lugar santo, y ya afuera pues estaba el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios y todos los demás mobiliarios que el Señor ordenó que se realizaran. Entonces aquí le está haciendo una enseñanza primordial a los israelitas, y luego también habla del profeta Daniel, luego habla de los que estén en la azotea. Y eso nos habla de que el pueblo de Israel muchas veces se pone en la azotea de su casa para la fiesta de los tabernáculos. Cuando usted lee Levítico 23, el Señor estableció 7 fiestas.
dentro de las 7 fiestas que el Señor instituyó, porque hay otras que no son fiestas del Señor. Hay 7 fiestas que el Señor instituyó, 7. Hay otras 3 que no las instituyó el Señor, que se celebran en Israel, pero no las instituyó el Señor. Pero dentro de las 7 que el Señor instituyó, hay 3 que se caracterizan porque esas 3 las debe de celebrar. Bueno, todas las fiestas las debe celebrar Israel, pero hay 3 fiestas en las particulares que requieren que todos los hombres se presenten en Jerusalén delante del lugar que el Señor haya escogido para que ahí sea exaltado su nombre. Y en este caso fue Jerusalén, el lugar que el Señor escogió. Entonces, para la fiesta de la Pascua es una de esas fiestas. Para la fiesta de la cosecha, el Pentecostés, que nosotros le llamamos ahora. Y para la fiesta de los tabernáculos. Esas son las 3 fiestas en las que se requiere que todos los varones de Israel se presenten delante del Señor en el lugar que les escogió. Pero los que moran en Israel para la fiesta de los tabernáculos, la ordenanza es que hagan una cabaña de ramas, y da específicamente de qué tipo de ramas debe hacerse. Y durante 7 días deben de habitar en ese lugar. Algunos la construyen en la terraza de su casa, y ahí es donde habitan. Hacen una chocita o una cabañita ahí en la terraza de su casa, y ahí es donde habitan durante 7 días para la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y aquí por eso dice que el que esté en la azotea no descienda en su casa, que esté en el campo no vuelva atrás. Y hay de las que estén en cinta, de las que críen aquellos días. Y dice aquí: rogad porque vuestra huida no sea en invierno, primero porque en invierno hay nieve en Israel, ya no se puede caminar, es demasiado frío, no es una época propicia para viajar. En la otra dice que no sea en día de reposo. Y esas son, digamos, festividades o eventos especiales para los israelitas. Por eso aquí yo les apunto, amados hermanos, que esto es para Israel, no es para la iglesia. Luego dice, verso 22, y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, dice, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o aquí está el Mesías, amado hermano, porque recordemos que Cristo y Mesías se refieren a lo mismo. O mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no os alegáis, o mirad, están en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las aves. Entonces, amados hermanos, en esta porción que hemos leído, pues usted la analiza, y si usted hace el esfuerzo en estos días de tomar su Biblia y de leerla, se va a dar cuenta que los acontecimientos que le he leído desde el verso 15 hasta el verso 28 básicamente están hablando de circunstancias que tienen que ver con Israel. Ya lo mencioné en el programa anterior, de que todos están esperando un Mesías. Los 3 grupos estamos esperando un Mesías, pero con diferente actitud, o con diferente enfoque, o con diferente expectativa. La iglesia está esperando que el Mesías venga para tomarla y que la lleve para estar con él por la eternidad. Israel está esperando que venga el Mesías como su rey, como su salvador. Y el mundo pues está esperando un Mesías. No le importa si es o no es cristiano, si es el que
menciona la Biblia, no lo menciona la Biblia, o el que espera a Israel, o el que no espera a Israel, sino lo que ellos esperan es que el Mesías, que significa Salvador o que apunta a ser un Salvador, precisamente los libera de un montón de cosas. Y él lo mencioné en el programa anterior, le invito a que usted lo revise. Están esperando que lo libere de los problemas económicos, sociales, religiosos y toda la serie de problemas que tiene el mundo. Y entonces cada quien lo está esperando con un fin distinto. La pregunta es, ¿en qué forma o con qué actitud o con qué propósito lo espera usted? Y debemos de entender, amados hermanos, que precisamente el capítulo 24 nos aclara un poco el panorama. Por eso yo le mencioné la vez anterior y oramos al Señor para que el Señor nos abra el entendimiento, para no mezclar las cosas, porque nosotros no podemos decir, mire, el capítulo 24 es solo para la iglesia, o es solo para Israel, o es solo para el mundo, sino que contiene enseñanzas para cada uno. Así que yo le agradezco el favor de su sintonía, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y le pido al Señor que usted esté pues recibiendo alguna bendición de lo que se está estudiando, o por lo menos lo motive a que usted vaya profundizando en el estudio de la palabra y que juntos esperemos con deseo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor lo permite, si el Señor lo concede, en una próxima oportunidad vamos a estar compartiendo más de este tema. Mientras tanto, que pase una bendecida noche, que el Señor lo guarde, que el Señor lo bendiga. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.